Bien, pues buenas tardes, ya estamos listos aquí desde la casa, ¿verdad? Para empezar nuestra reunión de Casa de Dios y Puerta del Cielo, como cada viernes a las 7 de la noche. Vamos a orar y vamos a dar inicio a nuestra reunión, no sin antes, ¿verdad? Recordarles que compartan la transmisión, que nos manden sus comentarios, ¿verdad? Y sobre todo que podamos estar llegando a otras personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Así es que, sin más preámbulo, vamos a orar y vamos a entonar un canto y posteriormente entramos de lleno a la palabra y esperamos que en este tiempo los hermanos empiecen a conectar y que puedan recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día. Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que sean ellos guiándonos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por la vida que nos das, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso y reconocemos que es por tu gracia y por tu amor que podemos estar aquí reunidos a través de estas redes sociales para poder transmitir tu palabra, para poder compartir buenas nuevas a los pobres, pregonar libertad a los cautivos, proclamar libertad a los oprimidos y anunciar el año agradable del Señor. Te bendecimos en esta hora y pedimos la guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues amados hermanos, vemos que ya se están empezando a congregar. Vamos a empezar con un canto y posteriormente entramos a la palabra de Dios. Disponga su corazón, disponga su alma, su espíritu para recibir de parte de Dios en este día. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Le damos gracias, Señor, en esta hora por tu presencia en nuestras vidas y vamos a tomar el tiempo para la predicación, así es que pónganse atentos ahí en sus casas y vamos a entrar de lleno y vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy quiero tocar un tema que el Señor puso en mi corazón. Generalmente los temas que Dios pone en mi corazón son durante el tiempo de oración. Y si ustedes, ¿verdad? Si usted es observador, ¿verdad? Cuando subimos ahí las oraciones, al final varios hermanos ponen algún versículo, algún pasaje que Dios le está dando en su oración. Y si usted es observador, yo siempre también doy algún mensaje, no siempre, a veces, pero generalmente cuando doy un versículo es porque Dios me ha hablado para hablar acerca de ese tema. Y bueno, el tema de hoy es el espíritu vivificante. Ese es el tema que vamos a abordar hoy, poder entender qué es el espíritu vivificante, a qué se refiere la Biblia cuando habla del espíritu vivificante, ¿verdad? Y no es otra cosa más que el Espíritu Santo de Dios, que es el espíritu vivificante, que es el que nos da vida, ¿verdad? Como su nombre lo dice, espíritu vivificante. Y entonces podremos entender por qué Dios le da, ¿verdad?, tanta importancia al hecho de que todo pecado será perdonado, pero todo pecado o blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Porque el Espíritu Santo es Dios, pero también es el Espíritu que nos vivifica, que nos da vida eterna, es el que nos va a resucitar, ¿verdad? Y es el cual nos va a poder llevar a la presencia de Dios. Así es que vamos a entrar de lleno al tema de esta tarde. Y bueno, vamos a empezar con qué significa la palabra vivificar en la Biblia. Partamos de ahí, ¿verdad? Porque muchas veces hemos escuchado espíritu vivificante y a veces no entendemos, no tenemos el concepto. Por eso es importante que, ¿verdad?, si a usted le gusta estudiar la palabra, número uno, pues que tenga su Biblia. Número dos, una libreta para anotar, marcatextos para subrayar. Y importante, un diccionario. Un diccionario español, ¿verdad?, de la Real Academia Española. Hoy con el internet, pues ahí puede acceder a muchos diccionarios para que usted pueda buscar las palabras que usted no entienda. Como en este caso, ¿qué significa la palabra vivificar en la Biblia? A veces no es tan complicado, es cuestión de sentido común, ¿verdad? Porque vivificar, pues viene de vida, de dar vida. Pero si tú quieres ir más profundo, pues vas al diccionario y te va a dar la respuesta, y eso te va a abrir tu entendimiento aún más para que puedas comprender. Así es que antes de entrar en el tema del espíritu vivificante, vamos a ver qué es lo que significa la palabra vivificar en la Biblia. Y es muy, muy sencillo. Vivificar en la Biblia significa dos cosas. Número uno, dar vida, y número dos, resucitar. Así es que vivificar en la Biblia, ¿verdad?, significa, número uno, dar vida, y número dos, resucitar. Y si en esta hora estamos hablando del espíritu vivificante, entonces podemos decir que es el espíritu que da vida y el espíritu que nos va a resucitar. En otras palabras, es el Espíritu de Dios, amados hermanos. Leemos, ¿verdad?, en Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice que del polvo lo creó y le sopló aliento de vida. Le sopló de su espíritu, ¿verdad?, espíritu vivificante, lo cual le dio vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así es que con ese entendimiento vamos a avanzar y vamos a ver algunos pasajes donde habla del espíritu vivificante, donde le habla del espíritu de vida, donde habla del espíritu que nos va a vivificar. Entenderlo,
porque imagínense el poder de resurrección. Cuando nosotros, ¿verdad? Venimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces Él nos da de su espíritu, ese espíritu vivificante, ese espíritu que nos da vida, ¿verdad? No solamente para seguir viviendo aquí, sino que nos va a resucitar, ¿verdad? En el caso de aquellos que mueran, que duerman, ¿verdad? Y los que estén vivos, pues vamos a ser arrebatados, pero vamos a ser vivificados. Acuérdense que en este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad para poder estar en la presencia de Dios. Vamos a la palabra. En Romanos capítulo 8, versículo 11, dice de la siguiente manera. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Vamos a leerlo con calma para que usted lo entienda. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu de quien, de aquel, de Dios, que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, el Espíritu Santo, mora en nosotros, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y eso es algo maravilloso y eso es algo tremendo, porque ahí es donde está el poder de resurrección, en ese espíritu vivificante. Y me encanta a mí este versículo porque habla de vivificar. Ya vimos que el significado de vivificar es dar, resucitar. Entonces Dios tiene el poder para dar vida, ¿verdad? Lo podemos ver a través de la Escritura en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él vivificó, ¿verdad? Cómo Él resucitó a los muertos, cómo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también resucitaron a los muertos, porque el poder, ¿verdad? Que el del Espíritu que mora en nosotros es el que vivifica nuestros cuerpos mortales por el Espíritu de Dios. Entonces yo lo que quiero que usted entienda, hermano, es que es el Espíritu Santo el que nos da vida, ¿verdad? Que nos ha trasladado de la muerte a la vida eterna, y es el que va a resucitar a los que duermen. Entonces me encanta este versículo, le decía yo, porque no solamente es para resurrección, sino también para dar vida a lo que está muerto, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, hermano. Me viene a la mente el hombre de la mano seca, ¿verdad? Que tenía una mano seca y vino a Jesús. ¿Cómo estaba la mano? Estaba muerta. ¿Y qué necesitaba? Ser vivificada. ¿Y cómo fue posible que el Señor Jesucristo vivificara esa mano? A través del Espíritu de Dios que moraba en él, ¿verdad? Y al declarar la palabra, su mano le fue restaurada. Y así como ese podemos ver muchos otros ejemplos, por supuesto de los que murieron, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo los resucitó. Ahí podemos ver de una manera clara, de una manera contundente, de una manera poderosa, el poder de vivificar, de dar vida y de resurrección por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso le decía la importancia de no blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque es el que nos da la vida, es el que nos da el poder. La vida está en nosotros. Y si nosotros, ¿verdad?, creemos que el Espíritu está en nosotros, nosotros también podemos orar por vida, amados hermanos. Porque el Señor Jesucristo lo declaró, que las obras que Él hacía, nosotros también las haríamos, y aún mayores obras. Y todas sus promesas son fieles y son verdaderas. Y no solamente nosotros, lo podemos ver a través de las Escrituras, como Elías resucitó, ¿verdad?, a un muerto. Cómo los profetas sanaron a los enfermos, cómo el Señor Jesucristo sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, echó fuera a los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento también vemos, ¿verdad?, casos de resurrección por el Espíritu vivificante. Y también viene a mi corazón en este momento, ¿verdad?, que cuando Ananías y Zafira engañaron al Espíritu Santo, entonces murieron, hermano. Por eso es tan delicado, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo tenemos que andar bien derechos, bien caminando en santidad, porque el blasfemar y el pecar contra el Espíritu Santo es algo delicado. De tal manera que estos hombres, este matrimonio que pecaron, que mintieron al Espíritu Santo, cayeron muertos en ese momento, porque, fíjese, le dice el apóstol Pedro, no han mentido a los hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo.
Entonces le decía yo que me encanta este versículo porque lo puedes declarar sobre los enfermos, hermano. Y declarar que el Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que vivifica el cuerpo mortal, que vivifica el cuerpo que está sano, que está enfermo y que está débil y que está a punto de morir, y que el Espíritu Santo lo vivifica en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, por eso es tan importante este tema del Espíritu vivificante. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjese qué tremendo. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, el poder, ¿verdad?, de resurrección, el poder de dar vida, vino sobre nosotros en el momento que nosotros, ¿verdad?, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y dice ahí, ¿verdad?, al final del versículo: por gracia sois salvos. ¿Por qué pudimos obtener esta vida? ¿Por qué el día de mañana vamos a resucitar? Por la gracia de Dios. Y esto es importantísimo, que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nosotros vamos a resucitar. Y en nosotros hay poder de resurrección, hay poder de vida. Y tenemos que creerlo y tenemos que ministrarlo, amados hermanos. Porque la palabra de Dios es verdad. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, en la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Jesucristo, es un espíritu que da vida, hermano. Lo vuelvo a leer. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder de dar vida? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a través de creer en Jesús, a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si bien es cierto que dice la palabra que todos vamos a resucitar, tanto muertos como, tanto cristianos como no cristianos, creyentes como no creyentes, todos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Y qué nos da la posibilidad de tener una vida eterna? El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Entonces, el primer hombre, Adán, se convirtió en la versión Reina Valera 60, dice: el primer Adán, ¿verdad?, alma viviente, y el segundo Adán, espíritu vivificante. Y en esta traducción dice que Cristo es un espíritu que da vida, hermano. Y acabamos de leer que Dios nos resucitó juntamente ¿con quién? Con Cristo. Porque Cristo es el que tiene el poder de darnos vida por medio del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, nos resucitará también a nosotros. Entonces, de ahí que tenga tanta relevancia y tanta importancia el poder, ¿verdad?, honrar, el poder tratar con la dignidad que se merece al Espíritu Santo. Porque también es Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo el que nos vivifica, hermanos, el que nos va a resucitar. Y eso es maravilloso. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, hermano. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y eso es una realidad, ¿verdad? Todos los que vienen de la descendencia de Adán, pues van a morir. Acuérdense que traemos el pecado original. Y no es hasta que venimos a Cristo cuando pasamos de muerte a vida. Porque así como en Adán todos mueren por el pecado, en Cristo todos seremos vivificados. De acuerdo a la definición que buscamos de vivificar, en Cristo todos tendremos vida. Porque Cristo, el Espíritu, es el dador de vida. Así es que como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. De ahí la importancia de estar compartiendo la palabra de Dios, estar guiando a las almas a la salvación, hermanos, porque esa es la gran diferencia.
Esa es la gran diferencia. ¿De qué se trata el plan eterno y maravilloso de Dios, hermanos? Se trata de las almas. Porque Dios, ¿verdad?, hizo una creación tan maravillosa, un plan tan perfecto, tan divino, tan poderoso, por las almas, hermano. Ese es el propósito de Dios. Dios ama las almas. Y gloria a Dios porque a través de Jesucristo, ¿verdad?, podemos obtener esa salvación y esa vida eterna. Entonces es necesario que usted y que yo estemos compartiendo la salvación. El día de hoy estaba platicando con mi hija Suri, ¿verdad? Y acerca de la iglesia, de qué es lo que tenemos que implementar para ahora lo que viene por delante. Y una de las cosas en la que pudimos coincidir es en que la importante son las almas, hermano. Tenemos que enfocarnos en las almas. Eso es lo primordial. Porque si a Dios le importan tanto las almas, pues a nosotros nos tienen que importar las almas. Fíjese, Dios ama las almas, Jesucristo dio su vida para salvar las almas y el Espíritu Santo es el que vivifica a las almas. Entonces es necesario que nosotros podamos compartir, ¿verdad? Compartíamos en una predicación pasada la importancia de ser salvos, de compartir el mensaje de salvación. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Está hablando de Dios, está hablando de Jesús, el cual nos hizo asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo, verdad? ¿Cuál es, de qué somos ministros, hermano? ¿Cuál es el nuevo pacto? En la sangre de Cristo. El nuevo pacto en la muerte de Cristo. ¿Verdad? De que a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Ese es el nuevo pacto. No el pacto del Antiguo Testamento que se tenía que cumplir la ley de Moisés, sino el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que es por gracia y que el Espíritu Santo nos vivifica cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces dice en la Biblia que Dios nos ha hecho ministros. ¿Ministros de qué? Del nuevo pacto, de ganar almas, de predicar la salvación. Pero me llama la atención que dice aquí ministros competentes, hermano. Y la palabra competentes no se refiere a que vamos a competir con las otras iglesias. A ver aquella iglesia cuántos ganó, aquella iglesia cuántos congregantes tiene. No, competentes habla de estar preparado, de saber lo que vamos a hacer, de saber por qué estamos aquí, de saber por qué estamos en la iglesia. El saber evangelizar, el saber compartir la palabra, el conocer la palabra, eso es ser competente. No se refiere a competencias, porque hoy en día muchas iglesias, ¿verdad? En lugar de ser competentes andan compitiendo. No se trata de eso. El Señor nos hizo ministros competentes, o sea que saben hacer su trabajo de un nuevo pacto. No de la letra, ¿verdad? No de la ley, sino del Espíritu. Fíjese, el primer pacto fue hecho, ¿verdad? Por la ley en tablas de piedra. Pero el nuevo pacto no es de letra, sino del Espíritu, lo que veníamos diciendo, de ese Espíritu vivificante. Porque la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica, hermano. Por eso la ley, ¿verdad? La letra no puede salvar a nadie. Porque la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Y por eso es que podemos ser salvos por gracia, porque ya no se trata de cumplir la ley, el antiguo pacto, sino se trata, ¿verdad?, de acceder a la gracia, de acceder al poder de vida por medio del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. De ahí la importancia de llevar a la gente a los pies de Cristo, hermano. De ser competente, ¿verdad?, de saber cómo voy a presentar el Evangelio. ¿Qué le voy a decir a la gente para llevarlo a los pies de Cristo, para guiarlo? Tenemos que ser competentes, hermano. La gran comisión, ¿cuál es? ¿Verdad? En esa gran comisión que Dios nos ha mandado, somos ministros y somos competentes. O sea, sabemos hacer lo que nos ha enviado a hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Él nos ha dado la autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan mis ministros competentes. ¿A qué nos ha enviado? A ser discípulos. A enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. En eso es en lo que tenemos que ser competentes. En ir, anunciar, ¿verdad? Saber, conocer, poder explicar el plan de salvación. Y una vez que la gente viene a Cristo, entonces discipularlos, enseñarlos. Eso habla de un ministro competente. Y desafortunadamente eso es lo que han dejado de hacer las iglesias, ¿verdad? Se han preocupado mucho por ganar almas, pero no discipularlas. Y hoy en día vemos, ¿verdad?,
tantos creyentes, ¿verdad? No podemos decir cristianos, sino creyentes, porque al mismo tiempo pueden creer, ¿verdad? En Jesús, pero también pueden creer en doctrinas del mundo, en doctrinas de otras religiones. No me quiero meter en ese tema, pero probablemente el día domingo toquemos algo acerca de eso. Entonces, el Señor nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? El del Espíritu, hermano. El que vivifica, el que da vida, el que resucita. Somos ministros de ese nuevo pacto, hermano. No de la letra, no de los mandamientos, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu es el que vivifica, hermano. Por eso no voy a obedecer la ley, no, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. ¿Verdad? Tienes que obedecer la ley, tienes que guardar la ley, tienes que conocer la ley, pero tienes que saber la importancia que el que da vida, el que vivifica es el Espíritu. Entonces, si conjugamos las dos cosas, ¿verdad? Entonces es algo precioso, es algo poderoso. Porque somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Y les decía yo, hoy ese poder del Espíritu para vivificar está en nosotros. ¿Cuánta gente necesita hoy que se vivifique su vida, hermano? Que se vivifique su alma, su corazón, su cuerpo. ¿Cuántos cuerpos están enfermos? ¿Cuántos cuerpos están cansados? Que la mente se vivifique, que la vista se vivifique. ¿Cuánta gente está cansada? Ahorita está, ¿verdad? Desesperada, oprimida, desesperada. Necesita el poder de resurrección. Necesita que todo su ser se vivifique. Porque no lo mueve un cuerpo como muerto a un espíritu que está, a un cuerpo que está vivificado, hermano. Y yo creo que todos lo necesitamos. ¿Y quién es el espíritu vivificante? ¿Cómo podemos acceder? A través de nuestro Señor Jesucristo, que es el espíritu que da vida. Y hoy en día, ¿verdad? Conforme van pasando los años, el cuerpo, ¿verdad? Físico se va desgastando. Y dice la palabra, no obstante que este hombre exterior se va desgastando día con día, el interior se renueva día a día, hermano. Pero tenemos que caminar en este principio, ¿verdad? Del espíritu de vida en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:36 dice lo siguiente: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Es decir, que para que nosotros podamos vivir en el espíritu de vida, en el espíritu vivificante, primero tenemos que morir al viejo hombre, hermano, ¿verdad? Al Adán. Y vivir para el nuevo Adán. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces es necesario primero morir, hermano. ¿Verdad? No pretender seguir viviendo, que siga viviendo el viejo hombre y querer caminar y vivir en el espíritu. No, tiene que morir el hombre pecaminoso carnal y vivir el hombre espiritual, hermano. Y vivir una vida en el espíritu, ¿verdad? Romanos 8 habla acerca de esto. Y ahí es donde toma mayor relevancia y mayor importancia la ley del espíritu de vida. Porque es esa misma ley, es el mismo espíritu del que estamos hablando. Entonces ahora tú puedes entender y tener un panorama más general de por qué la ley del espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? Pues la letra, los mandamientos. ¿Y cuál es la ley del espíritu de vida? La ley del Espíritu Santo, hermano, que está en nosotros, que muere en nosotros y que nos vivifica. Y que va a resucitar a los que durmieron. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que morir antes, hermano. Gálatas capítulo 3, versículo 21 dice que luego la ley es contraria a las promesas de Dios. O sea, se contrapone la ley a las promesas de Dios. En ninguna manera, hermanos. Porque si la ley dada pudiera vivificar, si los 10 mandamientos, la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero ya hemos visto y ya hemos aprendido que la ley no puede justificar a nadie. Por la ley nadie sería justificado. Necesitamos al Espíritu que nos vivifica. Y ese lo recibimos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Lo recibimos por gracia. El Espíritu de vida, el Espíritu vivificante que nos da vida y que nos resucita. En el nombre de Jesús. Y por último, amados hermanos, Isaías 57:15 dice:
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí es donde habita el Señor. ¿Con quién habita? Dice, con el quebrantado y el humilde de espíritu. ¿Para qué, hermano? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El deseo del Señor siempre ha sido querer morar con nosotros para vivificar el corazón de los quebrantados. Y esto tiene que ver también con lo que declara Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son esas buenas nuevas a los pobres? Que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, el Espíritu vivificante. Para proclamar libertad a los cautivos. Que el Espíritu, verdad, también los libra de la cautividad. Para poner en libertad a los oprimidos. Para sanar a los quebrantados de corazón. Y para anunciar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Pues anunciarle a la gente que en Cristo hay salvación y vida eterna y que el Espíritu Santo nos vivifica y nos da vida eterna y nos da resurrección. Dice el Señor, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quiénes habita el Señor? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y para qué quiere habitar con nosotros, hermano? Número 1, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Qué es lo que hace vivir nuestro espíritu? El Espíritu de Dios. ¿Y para qué más quiere habitar con nosotros? Para vivificar el corazón de los quebrantados. Acuérdense que vivificar quiere decir dar vida o resucitar. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros en este día, en este tiempo? Vivificar el corazón de los quebrantados. Darle vida al corazón que está quebrantado. Resucitar al corazón que está quebrantado. Pensaríamos que nosotros por ser cristianos, ¿verdad? No hay corazones quebrantados. Pero eso no es cierto, amados hermanos. Porque el enemigo enfoca sus baterías más en los hijos de Dios. Entonces él quiere, ¿verdad?, tenernos quebrantados. Quiere tenernos atribulados. Quiere tenerlos aprisionados, en opresión. Quiere tenernos en desesperación. Quiere tenernos en duda. Pero ahí es donde opera el Espíritu vivificante, que sana el corazón de los quebrantados, que vivifica el corazón de los quebrantados y que vivifica todo nuestro ser, amados hermanos. Así es que en esta hora yo le voy a pedir ahí, ¿verdad?, donde está, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él vivifique todo nuestro ser, que Él vivifique el corazón de los quebrantados. Yo no sé si muchos de ustedes se dieron cuenta, pero algunos sí se dieron cuenta en la reunión pasada. Yo pude compartirles, pero la verdad es que había en mí una opresión, en el sentido de que pasaron un día o 2 días que estaba, o 3 días, muy irritable, amados hermanos. Por cualquier cosita me irritaba, me exaltaba. Cualquier cosita que me dijeran, fuera buena o mala. Gracias a Dios que yo no soy una persona explosiva, si no hubiera gritado, hubiera golpeado. Pero me contuve, pero sí sentía esa sensación fea de irritabilidad, de enojo. Que de momento no entiendes por qué, pero ya cuando empiezas a escudriñar y a orar, entonces Dios te muestra, ¿verdad?, que Dios quiere vivificar el corazón de los quebrantados. Y también compartíamos en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Cuántos necesitan ser confortados en su alma, hermano?
Entonces el Señor es nuestro pastor, conforta nuestra alma y Él quiere vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Y quiénes son los que le agradan a Dios? ¿Verdad? Por los que son quebrantados y se presentan delante de Él. Los sacrificios que a Dios le agradan es el corazón contrito y humillado y un corazón quebrantado. Esos son los sacrificios que a Dios le agradan, hermano. A veces queremos, ¿verdad?, recibir de Dios, queremos ver la bendición de Dios, pero no queremos quebrantar nuestro corazón delante de Él. Y en esta hora el Señor quiere vivificar el corazón de los quebrantados. Y quiere que hoy tú sepas y que hoy tú entiendas que si Jesucristo resucitó de los muertos por el Espíritu Santo, nosotros también vamos a resucitar. Porque el Espíritu de Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, también nos resucitará a nosotros. Pero mientras estemos aquí, mientras vivamos, hermano, Dios quiere vivificar el corazón de los quebrantados. Así es que yo te voy a pedir ahí que podamos orar y que podamos derramar nuestro corazón delante de Dios. Yo les doy testimonio de lo que me pasó a mí en esta semana. Cada uno de ustedes sabe, hermanos, cada uno de ustedes sabe qué es lo que está pasando en su corazón. Si está quebrantado, si necesita ser confortado su corazón. Muchas veces el error que cometemos, hermanos, es no hablarlo con alguien. Nos lo guardamos, nos lo callamos y se refleja en nuestra salud, hermano, porque todo eso que tú te guardas, todo eso que tú te tragas, afecta tus órganos vitales. Entonces seamos sabios, seamos entendidos y vayamos al Espíritu vivificante. Vayamos al Espíritu que da vida, que es el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere vivificar el corazón del quebrantado, hermano. Entonces hablemos, comentémoslo. Mira, me siento así, tengo esto, tengo el otro, para que estén orando por nosotros. Uno de esos días que me sentí yo así tan irritable, me llamó un hermano y estuve platicando con él y platicamos del Señor, muchas cosas, y eso me trajo descanso a mi alma. Entonces es necesario que lo hables, es necesario que lo platiques, ¿verdad? Si tienes confianza con tus pastores, que es lo correcto, debería ser lo correcto, acércate con confianza. Si tienes confianza con algún hermano que sea maduro, acércate o cuéntaselo a tu papá, a tu mamá. Pero sobre todo acércate a Dios, porque el Señor quiere hacer vivir el espíritu de los humildes y quiere vivificar el corazón de los quebrantados, hermano. Y el enemigo lo que ha tratado de provocar en estas, ya vamos para 2 meses encerrados o más. Pero hoy podemos descansar en esta palabra, que el Señor hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Y todo nuestro ser es vivificado por el Espíritu Santo de Dios. Así es que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Cierre sus ojos ahí en su casita y vamos a orar y vamos a presentar nuestro corazón, nuestra alma delante de Dios, delante de su Espíritu Santo, porque Él quiere vivificar el corazón de los quebrantados. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Gracias por el Espíritu vivificante, que es tu Espíritu Santo, que tú lo has enviado para estar en nosotros, para estar con nosotros, para vivificarnos y para el día de mañana poder resucitar, para estar en tu presencia, para poder resucitar, para estar en tu gloria. Te bendecimos, Señor, en esta hora y te damos gracias. Porque tú quieres dar vida al espíritu de los humildes y quieres vivificar el corazón de los quebrantados. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que vivifica todo nuestro ser, que nos da vida y que nos va a resucitar en el día postrero. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias.
Y en esta hora derramamos nuestro corazón delante de ti. Si es cierto que ha habido quebrantamiento, que ha habido dolor, ha habido miedo, ha habido temor, ha habido tantas cosas en nuestro corazón, pero hoy las derramamos delante de ti, Señor, y creemos tu palabra, que tu Espíritu vivifica el corazón de los quebrantados. Y en esta hora yo creo y recibo esa vivificación sobre mi corazón que está quebrantado. Y te pido que vivifiques el corazón de mis hermanos. Vivifica el corazón de todo aquel que está quebrantado. Dale vida. Y si es necesario, resucítale, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Y a todos aquellos que por uno u otro motivo que tú les has traído a ver este video, vivifica sus corazones quebrantados, Señor. A veces es necesario quebrantarnos, a veces es necesario derramar nuestro corazón, derramar nuestras lágrimas delante de ti, Señor. Vivifícanos. Porque si nuestro corazón es vivificado, por consecuencia todo nuestro ser también se vivificará. Tendrá vida, tendrá sanidad. Y también tiene que ver con el sistema inmunológico. Porque si tú vivificas nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser se vivifica. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y queremos invitar a todos aquellos que se conectan y que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero que tu corazón está quebrantado. Este es el momento para que tú le digas: Señor, aquí estoy. Te abro mi corazón para recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Porque hoy he entendido que desde ese momento tu Espíritu Santo mora en mí y ese Espíritu me vivifica, me da vida y me va a dar resurrección. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Guarden la palabra de Dios en su corazón, escríbanla en su mente y a partir de hoy tengan esto ahí grabado en su corazón. Que el Espíritu vivificante está en ustedes, mora en ustedes. Que el Espíritu Santo que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que vivifica nuestros cuerpos mortales. Y en esta hora declaramos que el Espíritu Santo vivifica a todos aquellos hermanos y no hermanos que están enfermos, que están en un hospital o que están en su casa, que incluso han sido contagiados. Declaramos que el Espíritu Santo vivifica sus cuerpos mortales por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el día domingo. Si usted está quebrantado de corazón, si usted necesita, ¿verdad?, que alguien conforte su alma, acuda a Dios, acuda a sus pastores, acuda a sus papás, acuda a su esposo, a su esposa, y recuérdele que el Espíritu vivificante, el Espíritu que nos da vida, está con nosotros. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No se les olvide compartir el video. Gusta, ¿verdad? Suscríbase a mi canal, ¿verdad? Active la campanita y comparta. Que Dios les bendiga y nos vemos el día domingo a las 11 de la mañana. Y el Espíritu vivificante siga haciendo su obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.